Uber, Cabify, EasyGo. En los últimos tiempos, la aparición de estas aplicaciones ha despertado pasiones entre los montevideanos. Algunos opinan que han llegado para mejorar definitivamente la calidad del transporte acá, en la capital. Otros entienden que están distorsionando el mercado al ofrecer ese servicio sin ajustarse a las normas y sin pagar los tributos correspondientes. Buscando zanjar esta discusión, la Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental este lunes un proyecto de decreto destinado a regular este sector de actividad. Se ha venido hablando bastante de este proyecto en estos días. Vale la pena meterse en su texto, conocer cuál es su alcance, qué posibilidades tiene además de ser aprobado. Para eso es que estamos en nuestro estudio con el secretario general de la comuna, Fernando Nopich. Nopich, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con usted. ¿Por qué decidieron presentar este texto ahora, cuando al mismo tiempo la Cámara de Representantes está avanzando en un proyecto de ley destinado a reglamentar justamente este tipo de actividades, las aplicaciones, las plataformas de Internet? Porque necesitamos las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado la reglamentación de lo municipal y por otro lado lo nacional. Es decir, no hay contradicción. Nosotros necesitamos que por lo menos el Parlamento regularice las plataformas porque nosotros no obtenemos potestades para poder hacerlo. Y bueno, y alguna otra cosa más, por ejemplo, el tema de sanciones, un retiro, una libreta de no cumplimiento también tiene que ser por ley, ¿no? ¿Han coordinado con el Parlamento, o mejor dicho, con el Frente Amplio en el Parlamento? Sí, ha habido reuniones a lo largo de este tema que además lleva muchos meses, ¿no? Sí, Creo que sí. lleva como 9 meses de discusión, ¿no? Hubo un proyecto del Poder Ejecutivo, pero después más bien lo que pasó al frente, lo que pasó adelante en la consideración, y bueno, acaba de tener aprobación en comisión, es un proyecto que redactó el diputado José Carlos Maía. Sí, exactamente. Pero a mí me gustaría por lo menos hacer un preámbulo de este tema, ¿no? Es decir, el sistema uruguayo de transporte público está regulado hace muchas décadas, ¿no? Está regulado los ómnibus que circulan por la ciudad, están regulados los taxis, están regulados los remises y están regulados los servicios escolares de transporte, ¿no? El digesto municipal le da esa potestad a las intendencias. Exactamente. Entonces, lo que hay ahí, digamos, es una regulación que además hasta en algunos casos, como en el caso de los ómnibus y los taxis, está regulado la tarifa también. Es decir, que en realidad lo que trata esto es justamente de que el servicio se cumpla las 24 horas, se cumple la ciudad, y ustedes podrán, digamos, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que hay horarios en que los ómnibus son deficitarios, hay barrios que llegar es deficitario, y lo mismo en el taxi, ¿no? Es decir, hay horarios que son picos, que son rentables desde el punto de vista económico, y hay otros horarios que el taxi está parado, una parada de madrugada, y tiene la obligación de estar para cumplir el servicio las 24 horas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué anota esas particularidades del funcionamiento de este mercado? Y bueno, porque cualquier sistema que venga y trate de trabajar en los horarios más rentables es distorsionante del sistema. Entonces yo, de lo que usted al principio mencionaba de las dos vertientes, yo me siento identificado con las dos. Por un lado, esto va a mejorar el sistema de transporte colectivo y por otro lado también es distorsionante, es decir, es distorsionante en la medida de que efectivamente muchos barrios de Montevideo, si uno lo hubiera solamente por la rentabilidad, no llegaría al ómnibus o no llegaría al taxi, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de este decreto reglamentario que ustedes han mandado? Bueno, nosotros lo que queremos en principio es reglamentarlo porque primero para darle igualdad de condiciones en el tema de competitividad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que asegurar en esto el servicio y la competitividad. Es decir, por un lado que la gente que trabaja en esto tenga los aportes de la seguridad social y los impuestos que tenga que pagar. Es elemental. Si no, digamos, es una competencia absolutamente desleal. Desleal y además distorsiva. Si la persona que trabaja no está pagando los aportes de caja, bueno, hay una diferencia sustancial. Segundo, respecto del tema de las normas, es decir, esto tiene que ver con el tema de
de la seguridad también de los vehículos, de los choferes que manejan, porque digamos, uno tiene que saber que la persona que está manejando el vehículo y que está dando un servicio público tiene una libreta profesional que lo habilita. El tema de los seguros, que no es el seguro de un transporte público, no es lo mismo que un seguro individual. Es decir, usted tiene un seguro contra terceros, pero además transporta pasajeros y por tanto hay seguros que cubren el tema de transporte de pasajeros y por cierto es más caro que un seguro individual porque hacen más kilómetros, porque tienen otros riesgos posteriores. Entonces, enseguida vamos a ir a cada uno de esos capítulos, pero entendiendo lo que acaba de decir, yo quiero plantearle capaz que una pregunta previa. Lo cierto es que la Intendencia decide hacerle lugar a esta nueva variante de transporte pago de pasajeros. Sí, es así. Podía haberla prohibido. Sí. Hay países o ciudades, Buenos Aires, sin ir más lejos, donde se ha prohibido este tipo de aplicaciones. Y esto es lo que venían reclamando patronales y sindicatos del taxi. ¿Por qué no van por el camino de la prohibición? Porque pensamos que igual es un nicho de mercado que cubren, que en la medida que cumpla la reglamentación, también es minoritaria, porque está claro que Tarjeta Internacional en Montevideo tiene el 10% de la población. Es decir, que cuando uno siente además que esto, las quejas, es porque también el sector que pueda acceder a este nivel tiene capacidad de queja muy grande. Pero del punto de vista de la población es una población minoritaria, ¿no? Sí, pero a ver, de vuelta, ¿qué ventajas tienen estas nuevas modalidades de transporte para la Intendencia? Tiene varias, es decir, la primera es las plataformas. Nosotros entendemos además que el sistema de transporte público nuestro tiene que ir hacia el uso de la plataforma. En un Montevideo, en un Uruguay, donde el 75% de la población tiene smartphone, es decir, es una prestación que es buena. Es bueno saber el costo del pasaje con anterioridad a tomarlo. Es decir, son algunas cosas que nosotros pensamos que además el transporte nuestro lo tiene que adoptar, ¿no? Digamos, a ver, pero si va por ese lado, desde el sector del taxi le pueden discutir, le pueden decir, bueno, nosotros cada vez trabajamos más en base a aplicaciones, hay aplicaciones de taxis, y allí la tarifa es recontraconocida, no cambia minuto a minuto, la gente sabe cuál es el precio porque hay una tarifa. En cambio, en estos otros servicios no hay tarifa, o mejor dicho, hay una tarifa variable. ¿Qué dice usted sobre ese tipo de argumentos? No, a ver, a mí me parece que igual, insisto... ¿Dónde está la ventaja? ¿Qué agregan estas aplicaciones o plataformas? Bueno, yo creo que va por el lado de la plataforma. Hoy no la tenemos, digo, en el taxi tiene, pero no la tenemos de forma universal. Digamos, me parece que también hay ventajas que tiene que ver, que también es el tema del pago no efectivo, que también es un... Pero además hay un sector de la población que, insisto, lo usa, lo quiere y bueno, y en principio estamos de acuerdo que pueda existir dentro de las normas, dentro de una regulación. ¿Juega el hecho de que un servicio como este o servicios como este planteen una competencia al taxi y lo obliguen a mejorar sus servicios? A ver, yo creo que nosotros tenemos que transformar, y en esto estamos en discusión, todo el transporte colectivo, porque bueno, porque la tecnología cambia, porque las épocas cambian, porque cambió también la conformación de Montevideo. Entonces, nosotros tenemos una discusión con todo lo que son las empresas de transporte de ómnibus, donde, bueno, hay una serie de aspectos a ver, y tenemos otra que está vinculada con los taxis, que está vinculado con el tipo de vehículo, con la antigüedad, con el tamaño del vehículo, con el servicio, con esto de tratar de buscar plataformas también para el sistema de taxis, ¿no? Sí, la Intendencia hace autocrítica ahí. La Intendencia no dejó deteriorarse el servicio de taxis sin aplicar a tiempo, hace años, no sé, sanciones, normas más claras a propósito de la antigüedad de los vehículos, la higiene, el aspecto y la forma de tratar al pasajero del conductor, etcétera. Y capaz que sí, capaz que tenemos que tener algún tema de autocrítica, pero bueno, las cosas son como son y se van dando, y además creo que esto, bueno, tendremos que de aquí en más mejorar para hacerlo más competitivo y en su tema que la gente además viaje mejor, ¿no? Y para terminar con la filosofía o con la decisión de mandar este decreto reglamentario a la Junta, ¿en qué medida entró en el análisis de la Intendencia el perjuicio que estos nuevos servicios le provocan a los propietarios y trabajadores de taxis ya habilitados? Eso que ha dado tanto que hablar.
Bueno, no, por eso mismo, yo de entrada trataba de encuadrar esto a lo máximo es un 10% de la población que accede a este tema de... Pero si nos atenemos a lo que dicen, por ejemplo, en el sindicato del taxi, la caída en la facturación es dramática. Sí, no es así tampoco los datos que tenemos, ¿no? Es decir, no, digamos, admito que quien se oponga lo plantee por ese lado. No es el dato que tenemos, pero además, en todo caso, la caída no está vinculada sobre todo a las plataformas, sino a los cambios importantes que tuvo la venta de vehículos en el Uruguay, que es otro de los temas que hay que analizar, porque digo, esto también hay que analizarlo en marco de la movilidad que Montevideo tiene que tener, ¿no? Sí, sí, hay más autos y hay más motos. Sí, mucho más autos y mucho más motos en la ciudad, ¿no? ¿Qué otro país o ciudad del mundo tomaron como referencia para este decreto? Bueno, está México, San Pablo, Santiago de Chile, es decir, hay muchos países, hay países americanos, hay países en Canadá, hay bastantes lugares que han sido reglamentados, ¿no? Vayamos al texto. En el artículo 3 se establece que la Intendencia otorgará permisos a los propietarios de vehículos para que brinden este servicio. Concretamente, ¿cómo se resuelve esta asignación? Bueno, lo que nosotros planteamos es un registro en la cual lo que se pueden registrar son personas físicas. Es decir, que cada persona física puede tener un vehículo. No hay flotas de taxis de una sociedad o de una persona. Es decir, estamos hablando de un servicio que está vinculado a la persona física. Pero dice el artículo 3, los titulares de los vehículos deberán contar con un permiso otorgado por la Intendencia de Montevideo, el cual será precario y revocable. Pero todo aquel que quiera prestar un servicio de este tipo va a tener un permiso. Sí, en principio sí. Lo que nos limitamos... Todos van a tener permisos. Todos los que ya están operando, por ejemplo. Los que están operando, en la medida que son personas físicas, insisto, pueden inscribir un auto, ¿no? Lo que nosotros nos reservamos es el derecho a limitar si la demanda, digamos, de inscripciones sobrepasa lo que puede ser la necesidad de la ciudad, ¿no? Ajá, ¿y eso cómo se va a resolver? Porque dice el artículo 5, la Intendencia de Montevideo podrá limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación del servicio en la modalidad definida por el artículo 2. Sí, por eso nosotros pensamos que en un momento se regula solo, porque digamos que no va a haber tampoco, pero digo, si llegáramos a tener una inscripción que sobrepase lo que son la forma de trabajo o las necesidades que tiene Montevideo, lo haríamos. Pero en principio se le va a dar permiso a todos los que hoy están trabajando en este sector. A todos los que... A todos los vehículos que están operando en este sector. Con determinadas condiciones que marca el decreto. A diferencia de lo que ocurre con las chapas para taxis, acá no se fija un precio por el permiso. No se fija. Lo que nosotros fijamos es un canon por el transporte y el uso de la ciudad. Es decir, que es $1.70 por kilómetro, que es lo que fijamos. Ahora, si usted me dice qué significa eso, bueno, respecto de alguna de las chapas de taxímetro, prácticamente es 8 años, 10 años demorarían pagar esa chapa, ¿no? Es decir, si estamos pensando... el equivalente de la chapa. Se lo pregunto porque ha generado también su discusión esto de que la Intendencia pretenda recaudar con servicios como Uber, Cabify, etcétera, ¿no? Es un costo que está vinculado, un canon que está vinculado al uso del espacio público, digamos. La Intendencia en general, todo el que hace una actividad que es redituable desde el punto de vista económico, paga canon, ¿no? Paga un kiosco, paga un comercio, paga... Pero en este caso, digamos, nosotros lo que hicimos es fijar un canon que está vinculado al uso de la ciudad y que en última instancia también compensa lo que pagaron en su momento los taximetristas, que fue una tasa, ¿no? ¿Es el equivalente de la chapa de un taxi? No sé si es el equivalente porque en realidad lo planteamos por otro lado, pero lo que quiero decirles era lo que decía recién. Si nosotros lo que pagaron los taxis en su momento lo llevamos a esta tasa, son 10 años, es decir, 10 años de pago de 1.70 por kilómetro. ¿Y por cuántas horas de uso del auto? Bueno, si uno lo usara 8 horas, ¿no? Es decir... Ajá. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Que de algún modo los vehículos terminen pagando algo
que los coloque en cierta igualdad de competencia con los taxis. No, y además también hay un uso mucho mayor que un auto particular del tema de las vías públicas. Es decir, que en la medida que hay un negocio, está bien que paguen por el uso de mayor que lo que hace un auto particular, ¿no? Pero no se le requiere un pago por adelantado. No, ningún pago por adelantado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque fue como lo planeamos, ¿no? Es decir, no es que haya... Tiene que ver con el hecho de que no se sabe. Un auto puede estar trabajando hoy para Uber y capaz que dentro de una semana decidió no trabajar más. Es ese tipo de razones. Creo que eso es lo que está vinculado, y está vinculado además también que el pago esté vinculado a la cantidad de tema de horario que haga, ¿no? ¿Y de dónde salió la cifra, 1,70 pesos por kilómetro? Es un cálculo que hicieron los equipos técnicos de la Intendencia que sea razonable con un costo del uso de la vía pública. ¿Cómo se va a ajustar después esa cifra? Ah, bueno, por inflación, ¿no? No está dicho en el decreto. No, bueno, pero como todos los impuestos municipales es el costo de inflación, ¿no? Ahora, el obligado a pagar este canon es el permisario, el propietario del vehículo, no la empresa que opera la aplicación. Esto no lo paga, en principio, no lo paga ni Uber, ni Cabify, ni Sigo. No, le tiene que autorizar a la plataforma a que le descuente esto, y la plataforma tiene que volcarlo a la Intendencia del Montevideo mensualmente, porque como ustedes saben, uno paga por tarjeta internacional, va al exterior, y bueno, entonces lo que tiene que haber es una autorización de cada uno de los propietarios de estos autos a que le descuenten. La plataforma tendrá que descontar y volcarlo a la Intendencia. Y eso implica entonces ¿qué estiman ustedes? ¿Quién termina pagando esa tasa? A ver, ¿quién termina pagando? La termina pagando el usuario, la gente, es decir, no hay duda, pero digo, es como todos los impuestos que hay en general, o cualquier comercio que actúa en el tema de la actividad comercial, ¿no? Y cuando se sume una nueva aplicación, una nueva plataforma, van a ser las mismas condiciones, ¿no? Es decir, insisto, acá estamos hablando, a ver, porque también esto es lo importante, ¿no? Son coches privados que hacen un servicio de transporte público, que solamente lo pueden hacer por la plataforma, que solamente se puede pagar con dinero electrónico y en esas condiciones. Es decir, es un sector del mercado que, insisto, está limitado a lo máximo un 10% de la población si uno toma los que tienen tarjeta internacional. ¿Qué obligaciones se le impone a las plataformas en sí mismas, a las empresas que coordinan a estos las vehículos? Plataformas tienen que darnos toda la información del tema de los vehículos que tienen que funcionar las 24 horas, no pueden hacer discriminación de ningún tipo, ni por zona, ni por lugar, ni horario, y además, que esto está vinculado también con los autos, tienen que cumplir la normativa respecto del tema de la gente que tiene discapacidad visual y poder transportar un perro cuando lo necesitan, o una silla de ruedas, ¿no? Y a su vez, la plataforma tiene que establecer algún tipo de control sobre los vehículos y sobre los conductores. Totalmente, y lo tienen. Es decir, no estamos innovando nada. La plataforma tiene comunicación con los vehículos y es la que en última instancia da el viaje y es la que cobra. Es decir, que por tanto tiene que darnos... no, pero mi pregunta es, lo digo porque estoy mirando, mirando el texto y dice, mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de función. No, estas son obligaciones de los permisarios, ¿no? Con respecto a las plataformas, dice cumplir con las obligaciones y requisitos que la Intendencia de Montevideo determine, liquidar y abonar a la Intendencia por cuenta y orden de los permisarios el canon, garantizar que toda la operativa, incluyendo tanto la actividad que se presta a través de las plataformas como el servicio de transporte, cumple con la legislación nacional y departamental aplicable, exigir y fiscalizar que los permisarios y o sus conductores cumplan con las obligaciones tributarias, previsionales y reglamentarias correspondientes, no pudiendo asignar viajes a quienes no demuestren estar al día en su cumplimiento. Sí. O sea, las plataformas tienen que inspeccionar
pasar por un filtro a los conductos con los que trabajan. Sí, lo pasan, ¿no? Y tendrán que hacerlo. Y tendrán que exigirle a los autos que estén inscriptos en el BPS y que estén al día y paguen. Es decir, no es distinto a lo que pasa con los comercios hoy establecidos, ¿no? Es decir, es más, muchas veces uno compra y tiene que tener facturas y el Estado exige que estén al día los distintos impuestos, ¿no? Y por último, en este repaso rápido, veamos qué se les exige a los conductores, porque una cosa es el permisario y otra cosa es el conductor, ¿no? Sí, una persona puede ser permisario, o sea, puede tener un vehículo habilitado para trabajar para una aplicación, pero a su vez ese vehículo lo pueden conducir 1, 2 o 3 personas. ¿Cómo es? Sí, puede. Es decir, porque en la medida de que el titular siempre es uno, pero puede manejar el titular, puede manejar un chofer que tenga contratado, puede manejar el hijo. Yo qué sé. Lo que se le exige es que tenga libreta profesional y se le exige la antigüedad del vehículo. El vehículo tiene que tener 4 años o si es eléctrico se permite más tiempo. Y tiene que tener seguros que cubran contra terceros y contra pasajeros. Es decir, son las normativas básicas que en realidad también está vinculado en general al transporte público, ¿no? Estaba mirando, después que usted respondía sobre las exigencias a los conductores, bueno, tener licencia de conducir es pedida por la Intendencia en la categoría que ésta exija. ¿Eso qué quiere decir? Son las libretas profesionales. Va a tener que ser una categoría profesional. Absolutamente, sí. No está dicho, ¿no? No, dice sí, porque asegurándose de que el conductor del vehículo cumpla con las obligaciones del artículo 10 y las que disponga la Intendencia de Montevideo, ¿no? No, eso con respecto a la plataforma, pero con respecto a los conductores, dice tener licencia de conducir es pedida por la Intendencia en la categoría que ésta exija. Es profesional, no hay otra. Va a ser profesional. Sí. No, porque hoy no están conduciendo con libreta profesional necesariamente. Por eso, para nosotros es un requisito fundamental, ¿no? Dice, aceptar viajes despachados únicamente por las plataformas habilitadas en las que esté debidamente registrado el vehículo. Pero un conductor puede trabajar para varias aplicaciones, ¿eso no es inconveniente? No es incompatible, lo que no puede levantar es, digamos, pasajeros en la vía pública, ¿no? Es decir, tiene que ser siempre por medio de aplicaciones. Enseguida vamos a ver algo a propósito de tarifas y sobre todo me gustaría ver cómo se encuadra este proyecto de decreto en el marco de los controles que en este momento está llevando adelante la Intendencia con respecto a Uber, Cabify, etcétera. La regulación de la actividad de aplicaciones como Uber, Cabify o EasyGo terminará con la polémica que ha generado en Uruguay la aparición de estos servicios en los últimos tiempos. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo, porque este lunes la Intendencia remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto reglamentario. Nopich, a propósito de lo que conversábamos en la primera parte, hay mensajes de los oyentes. Por ejemplo, usted aludía al porcentaje de la población que utiliza Uber y similares. ¿Qué número daba? 10% de gente que tiene tarjeta de crédito internacional y que puede usar el servicio, ¿no? Bueno, hay oyentes que aclaran que no todas las aplicaciones ponen como condición el pago con tarjeta de crédito internacional, que ya hay variantes y hasta se permite el pago en efectivo. Bueno, la reglamentación prohíbe, ¿no? Es decir, no está incluido el pago en efectivo en la reglamentación, ¿no? De ahora en adelante, si esta reglamentación sale, el pago en efectivo no podrá concretarse solamente con tarjeta. Electrónico, pago electrónico con tarjeta. Bueno, vayamos al tema tarifas. El secretario general del SUAT, Antonio Díez, dijo, hablando con El Observador, que con este decreto reglamentario las aplicaciones como Uber, EasyGo o Cabify seguirán con ventaja frente a los taxis porque podrán fijar sus propias tarifas, algo que los taxis no pueden hacer. La pregunta es, ¿por qué la Intendencia en este caso no reglamentó en materia de tarifas? Bueno, no entramos en tarifas por la sencilla razón de que, bueno, hay una forma de funcionamiento que
Pero bueno, será un tema que tendremos que ver. Yo en realidad me parece que, primero, no creo que tengan ventajas, ¿no? Porque si no partimos de la base de que el taxi hace millones de pesos en las tarifas que cobra. Es decir, nosotros lo que nos negamos acá es al subsidio de tarifas. Es Sí, decir, hay un artículo que es claro, el porque en el séptimo, mundo, que dice, claro, las tarifas no podrán ser subsidiadas excepto para promociones específicas y acotadas en el tiempo conforme fije la reglamentación. La Intendencia de Montevideo podrá fijar tarifas máximas, dice. claro. Eso dice el artículo 7. Ahora, ¿qué es una tarifa subsidiada? ¿Cómo ustedes van a poder controlar si una tarifa es subsidiada o no? Y bueno, porque esto es lo que han hecho en otro lado del mundo. Si la tarifa en realidad tiene mayores costos de lo que es el costo de consumo de combustible, si es mayor que el costo de consumo de combustible, el tema de salarios, bueno, es muy fácil de calcular. Porque esto el problema es que ha habido en lugares donde han distorsionado el mercado, subsidiando y haciendo desaparecer la competencia. Entonces, por eso también nosotros decimos que solamente en alguna promoción tiene que ser con un tiempo limitado y tiene que ser anunciada para justamente evitar todo el tipo de distorsionar la competencia, ¿no? ¿Y eso de qué manera lo va a controlar la Intendencia? Y bueno, en la medida que nosotros la plataforma se obliga a pasarnos los viajes y los costos, vamos a tener a tiempo real lo que está cobrando, ¿no? Esa es la idea, que la Intendencia tenga en tiempo real la sí, información del funcionamiento de estas aplicaciones. Sí, la vamos a tener, porque digo, existe, ¿no? Sí, pero no necesariamente tenían que contar ustedes con ese flujo de datos minuto a minuto. Si no la podían recibirlo una vez por mes. La podemos tener, si no la tenemos a tiempo real, en el peor de los casos recibimos una vez por mes cuando hacemos las liquidaciones, y que al tenerla tenemos siempre, ¿no? Es decir, pero la aspiración es a tenerla en tiempo real. Sí, creo que no nos cuesta nada tenerla a tiempo real porque técnicamente no hay no hay nada que impida, ¿no? No, pero mi pregunta es si lo van a imponer, por ejemplo. Es una condición más. Será objeto de la reglamentación, pero digo, insisto, yo voy a tener igual mensualmente el listado de viajes y los costos de los viajes, es decir, que controlarlo puedo controlar siempre, ¿no? ¿Han conversado con las empresas, con las aplicaciones, sobre una normativa de este tipo? Yo tuve una reunión al principio de todo donde vienen a reconocer una de ellas, pues no la voy a nombrar, porque además si algo me fastidia de esto es que le estamos haciendo una propaganda gratuita a todos los medios de comunicación y los periodistas de este país, ¿no? Pero bueno, y en la cual reconocieron que se equivocaron, pero marche preso, sigue para adelante, es decir, que ese fue el tema, ¿no? Ahora, en el momento en que redactaron este proyecto de decreto, ¿hubo algún intercambio? No hubo intercambio. O sea, ustedes no conocen la opinión de las plataformas sobre este lo único texto. que reconocemos que han dicho públicamente que quieren una reglamentación. Pero bueno, es una potestad que tenemos nosotros, y además hay un ámbito que naturalmente, que es la Junta Departamental, donde este tema se va a discutir y se podrá modificar, mejorar, ampliar, y será la Junta, si consideran ellos necesario, la que citará a los distintos actores también. ¿Han llegado a considerar la posibilidad de liberar a los taxis en materia de tarifas? Haciendo algo parecido a lo que se le va a estar reconociendo a las aplicaciones? No, en principio no, porque nosotros seguimos pensando, insisto, que nosotros en el transporte público tenemos que dar la garantía del funcionamiento, entonces, de las 24 horas y cubrir todo el tema del espectro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la tarifa está vinculado a que en última instancia hay un subsidio cruzado para que eso se pueda cumplir, ¿no? ¿Sale este proyecto de decreto? ¿Qué negociaciones políticas han hecho ustedes antes de mandarlo a la Junta? Bueno, nosotros lo que hicimos fue primero, una hora antes de llevar a la Junta, anunciarle a los distintos actores del transporte que están vinculados con la Intendencia el proyecto. No se lo dimos en ese momento porque nos parecía, por respeto a la Junta Departamental, primero entregarlo a la Junta. Después fuimos con el Intendente y tuvimos con las distintas bancadas una reunión donde efectivamente se le entregó el borrador. Esto fue el viernes pasado, y nos manifestaron en general, mayoritariamente, que estaban todos de acuerdo con reglamentar el sistema, y el lunes oficialmente entró en la Junta Departamental, y a partir de que entró oficialmente en la Junta Departamental le dimos a todos los actores del transporte el decreto. Sí, pero mi pregunta es, ¿qué mayoría requiere un decreto? No, mayoría simple, pero
ediles de la oposición manifestaron estar de acuerdo con este tema, ¿no? También hubo alguna declaración pública de algún edil que iba a plantear modificaciones. Bien, nosotros, lo que dije anteriormente, estamos dispuestos a que se discuta, a plantear las mejoras que se entiendan que son oportunas y que lo resuelva el legislativo comunal como corresponde, ¿no? Mientras ese trámite corre, también están corriendo los controles de la Intendencia sobre el servicio tal cual se presta hoy. Es más, choferes que trabajan para alguna de estas plataformas entienden que se han intensificado los controles, incluso con algunas modalidades que consideran directamente abusivas. ¿Cómo está manejando la Intendencia esa otra parte del asunto? Bueno, la Intendencia tiene la obligación de cumplir las normas y controlar lo que no es incumpliendo las normas. Y lo que hay claro es que esto es una actividad ilegal y por tanto tenemos la obligación de controlar. Nosotros lo que hemos hecho es público, es notorio, es decir, controlamos vehículos, hemos sacado chapas en la medida que hemos comprobado fehacientemente que el servicio, y lo que hicimos fue reeditar para los inspectores de tránsito una reglamentación que ya existía en la Intendencia de control de esto, porque esto no es la primera vez que tenemos este tema, es decir, hubieron por lo menos 2 instancias claras anteriormente, en décadas anteriores, que se controlaba también. Uno fue camionetas particulares que se paraban en los hoteles para levantar el tema fundamentalmente de turistas vinculados a la gente que venía, como se llama, en cruceros, y también hubo una etapa de que se hizo control con el tema de vehículos escolares, ¿no? Es decir, que por lo tanto lo que reiteramos es eso, es el control al chofer, y la discusión que se ha dado esto es si los inspectores están capacitados para hacerle preguntas al pasajero. No, si están capacitados no, si están habilitados, si tienen derecho a, porque se han visto incluso videos un poco chocantes, ¿no?, de inspectores presionando a los pasajeros para que respondan preguntas. No es lo que hemos puesto, no tienen derecho, digamos, y no es lo que está en la reglamentación interna que hicimos, a presionar al pasajero, pero sí tienen derecho a preguntarle y el pasajero tiene derecho a contestar o no contestar, no hay nada que lo obligue. Tiene derecho a no contestar. Usted puntualiza eso, ¿no? Absolutamente, y tan es así que lo habrán porque visto. En algunos de los videos hay un inspector que persigue a un pasajero. Bueno, es un error, si es así es un error. No, lo que preguntan y si no contestan, no contestan. Es decir, y esto, inclusive hubo alguna declaración pública de Rizzo, que es constitucionalista, diciendo que es absolutamente... digamos, no violenta ninguna norma que se le pregunte al pasajero o se le haga pregunta con esta variante que le digo. Usted contesta o no contesta, ¿no? ¿Y cómo viene la cantidad de multas? Bueno, hemos sacado una cantidad de chapas, yo no tengo bien exacta, pero digamos, hemos sacado chapas y hemos aplicado multas, pero no tengo el número. Pero digamos, lo que es claro que hasta que no salga la norma vamos a seguir controlando, es la obligación que tenemos, ¿no? Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo, le agradezco su participación, su venida, su presencia esta mañana en Perspectiva. Bueno, un gusto. Hasta la próxima.